Hola culés, bienvenidos al Jog, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer lo que es el post partido de lo que fue el Barcelona 4, Real Madrid 3, una victoria que nos acerca mucho más al título de la liga. Vamos a desglosar un poco todo lo que fue este partido, que además de una cosa, sabes, es una victoria que sí nos acerca pues al título de la liga, pero también es una victoria un poco agridulce pues por el tema principal, que creo que es lo que todo el mundo va a hablar, y es el tema del arbitraje. Un Hernández que estuvo pero pésimo, fatal. Y pues empecemos para no alargarnos mucho. Hoy como siempre me acompaña Rodrigo. ¿Y qué te parece si empiezas a hablar pues un poco de lo que fue el pésimo arbitraje de Hernández en este partido? Sí, yo creo que es fácil hablar del arbitraje y hubiera sido todavía más fácil hablarlo si el Barça no hubiera ganado. Si no hubiera ganado sonaría lloros, creo que resuena más con la victoria del Barça hablar de cómo este pudo haber sido un partido mucho más cerrado de lo que fue. Eh, lo dijimos en una previa que tuvimos en TikTok, nos pueden seguir también ahí como el Jock 1899. eh, que no fue un partido parejo. Aquí tengo las estadísticas, tuvimos más de 23 tiros, 9 de ellos a puerta. El Real Madrid tuvo 5 tiros a puerta en todo el partido, 62% de posición para el Barça. Fue un partido donde el Barça fue muy superior, donde el arbitraje manchó y acercó un resultado más de lo que tuvo que haber sido. Estuvo esa mano de Tchouaméni en el área que le debió de haber dado un penal al Barça. El gol de Fermín para el 5-3 fue mal anulado por dos razones. Uno, porque el balón viene de un rival, y dos, porque es una jugada aparte. Después de la mano de Fermín, Valverde todavía baja y domina la pelota, lo que separa las jugadas. Debió de haberse mantenido el gol para el 5-3. Previo a la acción de gol del Real Madrid, viene un pisotón de Fede Valverde a Lamine, que debió de haber anulado la situación. Tchouaméni debió haber sido expulsado temprano en el partido, fue en la primera parte donde eh, Ferran es último hombre y Tchouaméni lo baja, el árbitro marca amarilla, el VAR se limpia las manos y pues todo esto inclina el partido a la balanza de Real Madrid, que pese a las acciones arbitrales termina perdiendo. Entonces creo yo que esto suena agridulce. En el stream lo dije, me sabe a derrota a pesar de haber ganado 4-3, sabe a derrota porque pudo haber sido por muchos más y no debieron de habernos marcado 3. El árbitro todavía da un penal a Mbappé que es un piscinazo Total. clamoroso. El VAR tiene que intervenir porque eso fue demasiado. Em, Creo yo que es un partido un poco manchado, pero que deja claro que el Barça ha sido ampliamente superior, metiéndole 16 goles en 4 partidos al Real Madrid. Resultado histórico, porque nunca antes en una temporada donde se jugaran 4 clásicos, un equipo había ganado los 4. Lo más cercano había sido 5 clásicos, 4 ganados por el Barça y un empate. Entonces, sensaciones agridulces, manchado por el arbitraje, pero se consigue que es la liga lo más importante. Sí, claro. Yo creo que para hablar un poco, ya que estamos hablando del arbitraje, yo creo que una de las cosas que más le dio rabia al culé, al aficionado del Barça y al aficionado del fútbol en general, es que si, si no, o sea, si no pitas ese penalti a Tchouaméni, que es una mano clarísima, clarísima la mano, como por qué anulas un gol a Fermín cuando en el video, que lo pueden estar viendo aquí también en el video que tenemos, cuando pueden estar viendo que cuando le pega a Fermín, Valverde vuelve y controla y Fermín vuelve y le quita el balón y hace el gol. Siento que es un gol que es ya intrascendente para lo que pueda pasar en el partido, ya prácticamente últimos minutos. Ya simplemente es como de por qué anulas un gol de este estilo, ¿no? Y no pitas un penalti como el que está ahí. Y error tras error, lo de la mano de Tchouaméni, el piscinazo de Mbappé. Y siento que con todo y eso, el Real Madrid es un equipo que se queja y dice ser La que víctima. el equipo, la víctima, el equipo al que más sufre errores arbitrales, cosa que creo que tanto los aficionados del Barça como de todo el mundo, porque no creo que haya gente ciega aquí, a no ser excepto los fanáticos del Real Madrid, ven que pues son realmente beneficiados por el VAR. Pasando ya pues un poco de lado, dejando lo del desastroso arbitraje de hoy, de lo de que es Hernández y el VAR que estuvo muy mal. Hablemos un poco de las sensaciones de cómo jugó el Barça, porque pues vimos un Barça, un Flick que a pesar de lo que fue en Milan, a pesar de ir un 2-0 abajo, es un equipo que jugó con línea alta, apostó por una presión alta, transiciones rápidas, y a pesar de ir un 2-0 nos dio pues primero el gol de Eric García al 19, un buen gol,
Luego ya Lamine, que es otra locura de jugador, al 32, igualó con un golazo y ya pues firmamos el doblete de Rafinha. Hay un jugador que creo que tú querías hablar mucho de él y es este Valde, ¿no? ¿Cómo se nota el cambio de Rafinha con Valde cuando Sí, ya está en el campo? sí, los dos goles de Rafinha llegan sin Balde todavía en el campo. Acciones donde Rafinha saca a relucir sus mejores cualidades individuales, que son el disparo de media distancia, cruzados, potentes, como tienen que ser. Pero creo que lo que vemos es un mejor Rafinha todavía en la segunda parte, donde debimos haber clavado otros dos o tres goles. Sí, Vemos la mejor versión de Rafinha cuando llega Valde, cuando se tiene ese desborde por izquierda y cuando se tiene esa libertad para generar todavía más peligro. Que es exactamente donde llega también el gol. Fermín, que hace una acción similar a la de Valde. Creo que su regreso es importante para un Barça que necesita de acciones por los dos lados. Se notó en estas 2 semanas que pues la defensa podía ir completamente a cubrir a Lamine y que el Barça no iba a generar tanto porque Valde no generaba el mismo peligro desde la otra banda, no ampliaba, no estiraba la defensa de la misma forma que lo hace con Valde. Y eso claro, se notó hoy en la mucho. segunda parte, en la última parte del partido. Y va a ser importante tener a Valde y ojalá, se me olvidó en el video pasado su nombre, pero es Jofra Torrens, que tiene una proyección similar. Espero que podamos tenerlos a los dos en forma de primer equipo para el siguiente partido. Y nada, Valde, importantísimo para este Barça. Sí, y es que con esta victoria ya sumamos 82 puntos, el Madrid se queda a 75, estamos a 3 jornadas. Podríamos coronarnos campeones si ganamos el próximo partido o si Dos el Madrid puntos. nos suma los 3 puntos. Entonces, unas sensaciones de esta temporada para mí siento que fue empezar de menos a más. Tuvimos un inicio de temporada increíble, tuvimos un bajón en noviembre, que como todo equipo pues debe tener malos momentos. A pesar de esto, el trabajo que hace Flick es increíble, creo que todos como aficionados del Barça y la gente de afuera se ha dado cuenta el trabajo de Hansi Flick con este equipo es increíble, el transformar tanto física como mentalmente a un equipo de jovencitos en un equipo lleno de ganadores. Es increíble para mí, a pesar de lo que fue la Champions, es una temporada increíble, no me parece que sea un fracaso para absolutamente nada. Es un equipo que tiene muchísima, muchísima proyección, son todos jóvenes y realmente pues estamos ya a un pasito, a un partido de lo que es ganar la liga. Hay un jugador que te quería preguntar, opinar, ¿tú qué crees? Y es que vimos que Hansi optó primero por Christensen antes que Araujo. Es un jugador que ya en el video anterior mencionamos mucho que es un jugador que entra con mucha más fortaleza mental y física a los partidos, incluso por encima de Araujo. Teniendo en cuenta todo el tema de que ya se acerca lo del verano y todo, ¿qué tú querías con Christensen? ¿Qué haríamos con Christensen? Porque yo personalmente a mí me gustaría quedarme a Christensen. Siento que es un jugador que cumple en su rol. Creo que Christensen es un jugador que entra enchufado. Y eso es la diferencia. Y se vio en el partido. Lo mencioné cuando entró y 2 minutos después tiene una acción, un corte muy importante a un centro de Mbappé. Buenísimo. Barriéndose, es un jugador que entra enchufado, que entra donde tiene que entrar, en las acciones que tiene que poner pie, pone pie, en las acciones que tiene que recortar, recorta y lo recorta a tiempo, viniendo de una lesión importante porque no estuvo prácticamente toda la temporada, llega y te hace acciones importantes. Entonces yo creo que Christensen es un jugador que te cumple, que no cobra un salario muy alto y que creo que en las acciones en las que tiene que estar, está, a diferencia de jugadores que pues en un equipo que va a estar lleno de recambios, necesitas tener jugadores así. A mí me gustaría Claro, quedarme a Christensen, no le veo calidad para ser titular, no le veo esa contundencia ni esa salida de balón que por ejemplo tiene Diego Martínez lo primero y Cubarsí lo segundo, pero definitivamente creo que Christensen es un jugador valioso que podemos tener a un coste bajo, ¿no? En cuanto a sí, claro. salarios. Ahora hay algo que me gustaría implementar a partir de este video para que la gente lo vaya viendo. No sé qué opinas tú. ¿Qué te parece si le ponemos notas a nuestros jugadores del Barça en el partido de hoy? Si quieres, Sí, yo te puedo ir diciendo nombres y tú vas dando la nota si te parece bien, para ir haciéndolo muy, muy, muy brevemente, ¿sí? ok, sí. Ok, vale, empezamos en portería Chesney, puntuación a Chesney. Yo a Chesney le doy un 6. Sí, tuvo un par de rechaces importantes, un par de intervenciones, en especial al final tuvo una intervención importante, pero no quita que le hayan clavado 3 goles. En el penal se queda muy Claro, cerca. eh, los otros 2 goles igual, tal vez, ¿no? De un portero extraordinario, creo que lo dije en el 1 contra 1 que tiene.
Ter Sí, Stegen tal vez lo hubiera sacado, ¿no? Eso no es una cualidad que no tiene Chesney, que sí tiene Ter Stegen, que es el uno para uno. claro. Pero fuera de eso se consiguió la victoria. Creo que las acciones se pudieron haber mejorado, pero no fue un mal partido ni para nada de Chesney. Listo, vamos con los defensas. Cubarsí. Cubar sí, un partido correcto. Tristemente se lesiona. Espero que no nos afecte mucho el tramo de temporada. Ojalá, sí. Pero pues tiene un partido igual correcto. Eh, el penal lo ocasiona Chesney. No tengo quejas de Cubar sí. Igual un 6-5. Vale. Íñigo, Ñigo, igual 6,5. Creo que tiene un error importante el como en gol de esa como Vinicius. trifulca que viene, El que sale de Vinicius, sí. que resulta creo que es el tercer gol del Madrid, El tercero, sí. donde habilita, donde hay una desconexión total, porque lo que yo estaba diciendo en el transmisión en vivo fue que ahí tienes de dos. O la línea, ve que Íñigo está teniendo una trifulca que no está concentrado en la línea y bajas con Íñigo, no arriesgas ahí la línea alta, porque Íñigo no está en Claro. condiciones para jugar la línea alta. O Íñigo se da cuenta de la línea y juega la línea alta. No sucedió ninguna de las dos. Creo que Íñigo tuvo un rol, ¿no? En el que él es el que tiene que hacer Sí. el pues grito, ¿no? Echar el grito, hey, para atrás porque pues yo estoy teniendo aquí una trifulca donde no podemos jugárnosla. Fuera de ese Claro. error, creo que fue un partido correcto. Entonces igual 6,5. Vale. Aquí, bueno, fue reemplazado, pero Gerard Martín, ¿cuánto le das? Gerard Martín creo que no tuvo la trascendencia que tuvo contra el Inter. Igual no tengo quejas. Un 6. No creo que haya Sí, sido. normalito, sí. No fue normalito. Y los ataques que llegaron por su lado. Entonces, creo que un 6. Ahora uno que me gusta mucho a mí, Eric García, partido, buen partido Eric ahí. García, para mí es un 8. Un 8 Eric García. Sí, Creo que hoy fue el mejor de la línea de atrás. Y es decir mucho muy porque bueno. está jugando fuera de su posición natural. Está jugando de lateral derecho. Cubriendo la baja de Koundé. Mete gol. Es correcto. Vinicius fue prácticamente nulo llegando por banda derecha. Entonces, para mí, Eric, partidazo, 8. Vale, vamos con el centro del campo. Uno que no estuvo muy fino y Dani Olmo, ¿cuánto le das? Dani Olmo, 5,5. 5,5 porque 5,5. las acciones que tuvo no las transformó y no estuvo para crear esas acciones. No creo y las que le crearon no las Sí, transformó. Entonces, para mí es un lo 5,5. Consiguió la victoria, pero sigue siendo un mal partido de Olmo. Frenkie, Frenkie, un 7,5. 7,5 creo que Frenkie lo recuperó Flick desde que regresó de la última lesión. Cómo estuvo corriendo Frenkie, las acciones defensivas también han sido importantes de con muy Frenkie. buenas acciones defensivas, sí, muy Buenos, buenas, sí. buenos tackles, buenos robos. Creo que creó mucho desde atrás para el Barça, ¿sabes? Estaba como escalonado Sí, donde robaba a Frenkie, pasaba con Pedri llegaba a la línea adelante. Entonces, partido muy correcto de Frenkie, muy bueno en recuperación, 7,5. uno de mis favoritos, Pedri, ¿cuánto le das? Pedri, 8. Creo que un escalón por encima de Frenkie, tiene una asistencia. Creo que de verdad el Barça es otro sin Pedri, es otro con Pedri. Sí, total. En defensa y en ataque, creo que es algo que no esperábamos. Muchos, obviamente ya sabíamos de la calidad de Pedri aún antes de esta temporada, pero lo que no sabíamos es esta faceta defensiva que está mostrando Pedri en Muy recuperar buena. balones, en interceptar, en correr más que nadie en el campo. Creo que Pedri merece muchísimo más. eh, Mucho. merece que el equipo rinda con él. Partidazo de Pedri, 8. Vamos con nuestros delanteros. Uno que hizo hat-trick de asistencias, Ferran. ¿Cuánto Hat-trick le de damos a Ferran? asistencias, 9,5 para Ferran. Muy buen partido, Ferran, Muy sí. buen partido donde yo los dije en la transmisión, hace una función como de pivote, como lo hace tal vez Lewandowski, donde juega de espaldas y distribuye para Rafinha, distribuye para Lamine Yamal. Se nota en la línea de adelante, ¿no? Como él es el que, pues con las tres asistencias, él es el que Sí, funciona como este pivote. Tal vez no es el rematador, no es este cazagol que tal vez a veces necesita el Barça, pero es lo que hoy funcionó a sus virtudes, que fue sacar exacto. estas tres asistencias pivoteando de forma importante para Lamine y para Rafinha. Sí, claro, y que falló alguna que otra ocasión, Sí, pero era también ya pues por su hambre, ¿no? Dijo, ya pongo otras asistencias, quiero hacer mi gol. Entonces, de una u otra manera también se le perdona un poco porque también tendrá como esas ganas de hacer un golcito. Con nuestra joya, Lamine Yamal, también partidazo de Lamine un, también. un 9, un 9. El gol es un golazo. Sí, Juega a su mayor virtud, que es ese tiro con el interior. Al segundo sí, palo, deja vencido a Courtois. Creo que también tiene estas acciones de desequilibrio importante. Tuvo rendido a Fran García para final de partido. Partidazo de nuestro niño, golazo de nuestro niño y pues demuestra que el golpe anímico del Inter no le va a afectar
en su estilo de Muy juego bien. y en su forma de juego. Es un Y, jugadorazo y, y agradezco a la vida tenerlo en el Barça. y que no ser por Courtois, otros 2 golcitos se hubiera llevado Sí. Lamine, porque tuvo dos buenos disparos al arco. Ahora con uno que nosotros pedíamos que por favor ya despertara, que regresara de Brasil, nuestro querido Rafinha, que hoy marcó un doblete, buen partido Rafinha también. Hoy sí vimos un gran Rafinha, se notó mucho. ¿Cuánto le damos a Rafa hoy? Igual, yo creo que un 9. Creo que para esos dos goles, Yo sí. antes de la entrada de Valdé, no es el jugador más trascendente. Y ese es mi problema, que tiene dos acciones eh, que son como dos puntos individuales en el partido, ¿no? Donde Claro, son dos acciones individuales donde mete gol y mete muy buen gol. Es decisivo en esas dos situaciones donde hace lo que tiene que hacer y marca los goles, pero fuera de ese partido no te trae el desequilibrio, no te trae tanto la claro, conexión, sino es alguien que es pues, efectivo de cara a portería hoy y se le agradece, pero fuera de eso no es un jugador que te cambie el encuentro. Por eso yo sí, me quedo claro, con 9 a pesar de que haya marcado un doblete. No digo que haya jugado mal, solamente digo que no fue trascendente fuera de los goles que puede traer ese desequilibrio para tener un dominio por encima del Madrid. claro. Entonces, esas son nuestras puntuaciones para los jugadores del día de hoy. Espera, Si la gente se te olvida quiere, alguien importante. hoy Fermín, se me Fermín. va alguien, Fermín. Es muy cierto. Ni como entró de cambio, Entran, entra a cambio Valdé, entra a es muy cambio cierto. Christensen, entra a cambio Fermín. Christensen y Fermín, Que partidazo. pues yo creo que no estuvieron en el suficiente tiempo, a excepción de Fermín, que pues feliz cumpleaños. Feliz Pero se cumpleaños, marca Fermín. una acción individual impresionante que no debieron de Muy, haber muy. anulado. Demuestra su calidad como regateador, como recuperador, como goleador. Creo que es alguien que debemos de tomar en cuenta de aquí al futuro y que es un recambio o puede llegar hasta a pelear el puesto titular con el desempeño reciente de Olmo. Muy bien Fermín, muy bien el Barça. Sí. ¿Y a Hansi cuánto le damos al entrenador también? 9, 9. Creo Bien. que funciona bien la línea alta. Porque pues te digo, el marcador nos hace pensar que tal vez estuvo cerrado el partido, pero no, fue un Claro. dominio total del Barça. Sí, las estadísticas. eh, y por eso le doy el 9 a Hansi, porque a pesar del marcador, el Barça fue muy superior al Real Madrid. Claro, sí, que también se vio condicionado pues por las decisiones arbitrales, obviamente. Pero bueno, esto fue más o menos lo que nos deja el postpartido. También tendremos, si de pronto a usted le da pereza verse todo el video, también tendremos todo desglosado en nuestro TikTok, que lo invitamos a que nos siga. Aparecemos igual, el Jog 1899. Estas son las sensaciones que nos dejan a nosotros como hinchas del Barça. Lo que fue este último clásico de la temporada, por cierto, 4-4. El Barça pasó totalmente por encima al Real Madrid esta temporada. Nos deja muy buenas sensaciones a pesar del arbitraje. Este equipo que si si el próximo partido lo gana, que es contra el Español, estaríamos siendo Campeones de liga. campeones de liga, una liga que yo siento que vale por 10, pero bueno, hay que esperar, hay que mirar cómo también llega el equipo al siguiente partido. Sin más, los invitamos a que ustedes también nos dejen en los comentarios qué opinan sobre las jugadas polémicas, sobre los goles, sobre los jugadores que entraron de recambio, Fermín, y todo lo que se habló en este video. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes. No siendo nada más, creo que no se nos escapa nada. Sin embargo, pues lo que les digo, si quieren ver todo más rápido y desglosado, lo tenemos todo en TikTok. No sé si quieres agregar algo más o podríamos dejarlo ya aquí. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Importante mencionar también de dónde venimos, pero yo creo que eso es un tema para otro video aparte, ¿no? De dónde viene el Barça de la Sí, claro. temporada pasada al desempeño de Sí, este Barça. se puede hacer un video de eso, sí. Pues si tú me preguntas al principio de temporada, oye, firmas Liga, Copa y semis de Champions, te lo hubiera firmado con sangre. Mm. Pero pues sí, gracias por ver. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en todos lados estamos como el Jock 1899 y nos vemos para la próxima. Listo, amigos, muchas gracias por el video. Hasta la próxima. Chao. Chao.